Frida Kahlo y Lady Gaga no coincidieron en la misma época, no se desempeñaron en el mismo medio, es más, ni siquiera le hablaban a la misma audiencia, pero tienen algo en común. ¿Cómo fue que ambas decidieron aparecer en el mundo? Una comenzó a pintar cuando su cuerpo empezó a tener ciertos límites y la otra se inventó cuando la imagen empezó a aparecer en exceso. No para agradar, no para generar algún tipo de seguidores, sino más bien porque buscaban decir algo en un momento donde era adecuado decirlo, aunque no se podía. ¿Por qué seguimos volviendo a ellas? ¿Por qué Frida Kahlo no se queda únicamente en los libros de historia y Lady Gaga no pasa de moda? ¿Por qué las encontramos todavía en escenarios, en museos, en feeds, las encontramos también en memes, las encontramos en playeras? Ahora que vivimos en una época tan rápida que olvida fácilmente, siguen siendo recordadas. ¿Por qué regresamos a ellas? Hoy en Los Hilos Ocultos vamos a encontrar las semejanzas que existen entre Lady Gaga y Frida Kahlo, para entender qué ocurre cuando el arte deja de representar y empieza a exponerse. Quisiera iniciar con un comentario que nadie pidió, pero deseo darlo para sacarlo de mi ronco pecho. Y es que Frida Kahlo no me agrada, lo siento. Me parece una artista sobrevalorada cuando se trata de plástica mexicana y mejores expositoras. Les invito a que chequen, por ejemplo, a Carmen Mondragón y a esta María Izquierdo. Me parece que tenían muchísimo más talento, mejor concepto artístico. Dicho esto, vamos con el contexto de Lady Gaga y Frida Kahlo. Frida Kahlo es la artista mexicana más reconocida internacionalmente. Hay quienes dicen que fue sumamente influyente en el siglo XX. Su obra forma parte de colecciones permanentes de museos como el MoMA, el Tate. Es una figura central del arte moderno, y esto por haber construido un lenguaje visual propio donde el autorretrato dejó de ser vanidad y se convirtió en exploración radical de identidad, género y nación. Nació en México en 1907, en un país que intentaba reconstruirse después de la Revolución, que estaba buscando una identidad propia tras años de violencia, ruptura y cambio. Otro asunto importante: a los 18 años, Frida Kahlo tuvo un accidente que, como saben, le fracturó el cuerpo. Un accidente la dejó con dolor crónico, cirugías constantes y largos periodos de inmovilidad. Pero reducir a Frida su sufrimiento sería perder de vista lo esencial, pues desde la cama, desde el encierro, Frida empezó a pintar, no como escape, sino como registro. No pintó paisajes externos, pintó lo que ocurre dentro del cuerpo: el dolor, la contradicción, la feminidad no idealizada, identidad mexicana entendida como mezcla y resistencia. Casi un siglo después, Lady Gaga apareció en un mundo completamente distinto. Industria musical global, redes sociales, exposición permanente, un ecosistema donde la imagen se consume a velocidad vertiginosa y el pop suele confundirse con superficialidad. Pero considero que Gaga entra ahí como una anomalía. Soy de esta idea. Quizá hay quienes no les gusta la música de Lady Gaga, a otros que sí, pero sin duda es una mujer que tiene mucho talento y sabe lo que está haciendo en la escena del entretenimiento. Sabe tocar piano, ella compone, canta impresionante y se ha convertido en un referente de la cultura contemporánea. Ha ganado varios Grammys, tiene un Oscar, ha consagrado poco a poco su carrera y, hay que decirlo, es una artista completa. Y también es activista por los derechos LGBT y cuestiones de salud mental. Y algo más que se tiene que admirar: en lugar de ocultarse en un mundo cada vez más convulso, inquisidor y mediático, Gaga siempre decide volverse visible hasta el exceso. No entra al pop para encajar, entra para desestabilizarlo desde adentro. Donde Frida convirtió la pintura en archivo del cuerpo herido, Gaga convierte el escenario en laboratorio de identidad pública. Son dos contextos opuestos, dos lenguajes distintos, pero con una misma pregunta de fondo: ¿qué hacemos con un cuerpo cuando el mundo lo observa, lo juzga o lo hiere? Frida Kahlo empezó a ver su cuerpo como territorio pictórico porque dejó de ser algo que simplemente acompañaba a la vida sin hacerse notar. Es decir, nosotros caminamos, podemos hacer cualquier tipo de acción y no estamos conscientes del cuerpo, ¿cierto? Pero ese no fue el caso de Frida Kahlo. Una vez que empieza a tener sus problemas de salud y tiene ese caótico accidente, el dolor se convirtió en una constante en su vida, y el cuerpo era ese algo que sentía, que sufría, que experimentaba a través de heridas, abortos, sangre, y eso lo proyectó en su pintura.
y no simplemente de manera disimulada, sino de manera literal. Nada se suaviza en su obra. El cuerpo no está ahí para ser admirado, no es un objeto de contemplación, es prueba material de existencia. La historiadora del arte, Griselda Pollock, explica en su libro Vision and Difference que Frida rompe con una larga tradición donde el cuerpo femenino aparecía como imagen pasiva. En sus autorretratos, el cuerpo no se ofrece a la mirada, afirma una experiencia vívida, situada, histórica. Lady Gaga trabaja el cuerpo desde otro contexto, pero con una intuición muy cercana. En una cultura donde el cuerpo se convierte constantemente en imagen, marca y producto, Gaga decide exagerar ese sistema hasta hacerlo visible. Su cuerpo cambia, muta, se cubre, se vuelve exceso. No para esconder la vulnerabilidad, sino para mostrar cómo se construye una imagen pública y qué se espera de ella. La crítica de performance Amelia Jones, en su libro Body Art: Performing the Subject, señala que un cuerpo expuesto no es necesariamente más auténtico, sino más consciente de la mirada que lo observa. Eso es lo que hace Gaga. Convierte la observación en parte de la obra. En ambas, el cuerpo deja de ser natural, entendido como algo meramente biológico. Se convierte en un lugar donde se enfrentan fuerzas. Lo que el cuerpo siente, lo que la sociedad espera, lo que la mirada impone y lo que el artista decide mostrar. Con ellas, el cuerpo ya no es simplemente lo que es. Se negocia, se discute y se resignifica. Hay algo que sí le aplaudo a Frida Kahlo. Y es que ella pintó lo que convencionalmente uno no pondría en una pared. Pintó fragilidad, pintó dolor, pintó también una especie de vulnerabilidad femenina. Y eso hizo que sus cuadros no buscaran la belleza tradicional, sino más bien una profundidad emocional. En sus pinturas hay confrontación, el espectador no mira desde lejos, se ve obligado a estar ahí. La ensayista Susan Sontag, Su Majestad Susan Sontag, en Ante el dolor de los demás, que se lo recomiendo ampliamente, escribió que el sufrimiento solo adquiere un sentido ético cuando no se embellece ni se convierte en espectáculo vacío, sino cuando obliga a mirar sin anestesia. Eso es exactamente lo que hace Frida. No consuela, incomoda. Lady Gaga hace algo similar en un contexto muy distinto. En una cultura que exige perfección constante, éxito continuo y control emocional, decide hablar de ansiedad, trauma y salud mental en canciones que suenan en la radio y en estadios repletos de gente. Le está dando un giro al mainstream, no porque sea cómodo, sino porque es necesario. La filósofa feminista Judith Butler ha señalado que mostrar vulnerabilidad en espacios donde se espera fortaleza, como el museo o la industria del entretenimiento, es un acto político, porque rompe la fantasía de autosuficiencia que el sistema necesita sostener. Aquí el dolor no se idealiza, se nombra, se hace visible y se comparte. Frida Kahlo tomó tópicos que eran considerados menores durante su época. Por ejemplo, lo femenino, como puede ser lo íntimo, lo doméstico, y lo que ella decidió fue ponerlos ahí al frente, cuando estos elementos no formaban para nada parte central del arte de la época. Y esto no como mera decoración o exotismo, sino más bien para ejercer el derecho de quién debe ser visto y desde dónde. El crítico de arte John Berger explicó que toda imagen establece una relación de poder. Alguien mira, alguien es mirado, y ese lugar nunca es neutral. Frida entiende esto muy bien. Por eso no se ofreció a la mirada dominante. No buscó agradar ni acomodarse. Devuelve la mirada. Y con eso cambió las reglas del juego. Lady Gaga se mueve en otro tiempo, pero con una intuición parecida. En el siglo XXI, el poder circula a través de imágenes que se repiten, se comparten y se vuelven virales. Moda, religión, fama, género, todo pasa por lo visual, y ella pasó por todo eso. Gaga toma esos símbolos y los exagera, los lleva al límite, los vuelve imposibles de ignorar. Y cuando algo se vuelve incómodo, deja de parecer natural. Y aquí aparece una idea de un semiólogo muy famoso que es Roland Barthes. Él decía lo siguiente: los mitos funcionan mientras parecen normales. Cuando se exageran, se revelan. Eso hacen Frida y Gaga. Nos muestran que muchas de las imágenes que consumimos todos los días no son inocentes, sino construcciones cargadas de poder. Algo que han aplaudido críticos de arte en Frida Kahlo
es que casi nunca se pintó de la misma manera. Cada autorretrato es distinto, como si el rostro cambiara con el tiempo, con el dolor, con lo que está viviendo. A veces es un cuerpo herido, otras una figura dividida, otras un rostro que se duplica y se observa a sí mismo. Sus cuadros no intentan responder una pregunta como ¿quién soy? Más bien muestran algo mucho más humano, cómo se siente ser ella en distintos momentos. Lady Gaga hace algo parecido en realidad, pero desde el escenario. ¿Por qué? Porque vemos que tiene alter egos, personajes, máscaras, y no porque quiera ocultarse, sino porque nos deja en claro que la identidad no es única. Puede uno tener muchas identidades. Cada versión de Gaga es una versión distinta, de su deseo, de su exceso, de sus problemas, de todo lo que ella quiere demostrar y expresar como artista. Aquí aparece una idea clave de alguien que ya mencionamos, la feminista Judith Butler. Ella dice lo siguiente: la identidad no es algo que simplemente tenemos, sino algo que hacemos una y otra vez en relación con la mirada de los demás. Por eso ni Frida ni Gaga presentan una identidad definitiva. Trabajan en ese espacio inestable donde la identidad no se encuentra de una vez por todas, sino que se construye, se prueba y se transforma. Posiblemente Frida Kahlo nunca pensó que se iba a convertir en un ícono. Simplemente pintó para sobrevivir, para entender lo que le pasaba y expresar lo que le pasaba. Sin embargo, con el tiempo su imagen se transformó en algo más grande, como un símbolo de resistencia, de feminismo o simplemente un ícono latinoamericano que podía manejarse a partir de la contradicción y a partir del cuerpo. La crítica feminista ha señalado que cuando una experiencia profundamente personal logra expresar algo que muchas personas sienten, aunque no siempre sepan cómo decirlo, deja de ser individual y se convierte en lenguaje colectivo. Eso mismo ocurre con Lady Gaga, pero de manera consciente. Gaga no solo hace música, construye una comunidad. Sus Little Monsters no son fans pasivos, son un espacio de reconocimiento mutuo para quienes se sintieron fuera de lugar, raros, excesivos o simplemente distintos. El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de comunidades afectivas en sociedades fragmentadas, lugares donde la vulnerabilidad compartida crea sentido de pertenencia. Eso es lo que ocurre aquí. El arte deja de ser solo una expresión personal y se convierte en un punto de encuentro, un lugar donde el dolor propio encuentra eco en lo demás. Con el tiempo Frida Kahlo dejó de ser solo una artista que pintaba su experiencia. Su imagen empezó a circular, a repetirse, a reinterpretarse, a veces como inspiración, a veces como símbolo, a veces como campo de disputa. Frida pasó del margen al mito, y en ese proceso su cuerpo dejó de pertenecerle solo a ella para convertirse en parte de la memoria colectiva. El historiador Pierre Nora, conocido por sus trabajos sobre la identidad, llamó lugares de memoria a esos símbolos que concentran una época, una sensibilidad, una forma de sentir el mundo. No son solo recuerdos del pasado, son puntos donde la historia sigue viva. Frida es uno de esos lugares. Y Lady Gaga también lo es para una generación distinta. Una generación marcada por la exposición constante, por identidades que se construyen frente a una pantalla, por la necesidad de mostrarse y al mismo tiempo protegerse. En ambos casos, y ya lo vimos a lo largo de este video, el cuerpo deja de ser algo meramente individual, ¿cierto? Se convierte en memoria viva. Un espacio incluso donde podemos recordar qué nos hirió, cómo nos sentimos, quiénes fuimos, se convierte en algo muchísimo más poderoso. Sea con un autorretrato íntimo, sea un concierto masivo, aquí hay una misma pulsión. Utilizar el cuerpo para decir algo que una época no sabe necesariamente cómo nombrar. Tal vez Frida Kahlo y Lady Gaga no nos hablaron desde el mismo lugar. Sin embargo, sí nos hacen recordar una cosa, y es que el cuerpo piensa, siente, responde, y cuando se muestra, también puede generar un tipo de resistencia. Esto es Los Hilos Ocultos, el espacio en donde te enseñamos que nada es accidental y hay conexiones donde muchas veces creeríamos que no las hay. Soy Arlette Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado y ya lo saben, si les gustó este video compártanlo, denle like, coméntenlo y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos muy pronto con más conexiones.